Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación una vez más a estar por acá en Durango en estas jornadas. ¿Se escucha bien? Bueno, el tema del consentimiento es un tema largo, denso, complejo. Traigo la presentación dividida en dos partes. La primera, que es donde voy a hacer énfasis, y la última la voy a pasar muy rápido por cuestiones de tiempo. Y la primera voy a hacer el énfasis en lo que se supone que debería ser lo más importante del consentimiento, que es la dimensión ética o propiamente bioética. ¿Por qué hacer esta aclaración? Pues porque ahora sabrán algunos de los presentes, probablemente los más jovencitos no, pero quien hace actividad clínica y hace investigación clínica sabe que hay una exigencia legal. Desde finales de 2011, en noviembre, se modificó la Ley General de Salud para exigir el artículo 41 bis de esta ley, que todas las unidades hospitalarias deberían de contar con un comité hospitalario de bioética, que es los que hacen bioética clínica, y aquellas unidades que hagan investigación deberían tener, además de un comité de investigación y un comité de bioseguridad, que ya estaban considerados en el artículo 98 de esta misma ley, deberían contar también con un comité de ética en investigación. Entonces hay dos comités que ahorita vamos a justificar rápidamente por qué esta división, y a partir de esto lo que debería hacer este tipo de comités es hacer un análisis ético, bioético de los protocolos en un caso o de la clínica en otro. Vamos a dejar el ámbito clínico porque pues las reuniones de investigación y vamos a enfocarnos en esa parte, y por eso voy a hacer el énfasis en la parte ética. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente hay mucho desconocimiento en nuestra población de qué es la ética y qué es la bioética, y en muchos comités no se está trabajando de manera adecuada, y en lugar de hacer un análisis ético-bioético, lo que hacen es un análisis jurídico. Tiene que haber un abogado, es una recomendación de la Ley General de Salud, tiene que haber pluralidad, tiene que haber muchas cosas en los comités para que funcionen más o menos bien. Pero los comités lo que tienen que analizar es la parte ética. La ley está ahí, el derecho positivo se tiene que seguir, y todos los ciudadanos de este país, conozcamos o no la ley, la tenemos que cumplir. Es una máxima del derecho que dice que quien desconozca una ley, no, eso no le exime su cumplimiento. Entonces la ley está ahí y se tiene que cumplir. Si el comité reduce su trabajo a hacer un paloteo de qué es lo que me pide la ley, el reglamento o cosas que vamos a ver aquí, o la norma, para así evaluar el protocolo, no está haciendo el trabajo que debería hacer. Entonces, por eso me voy a enfocar a la primera parte, que es la dimensión ética de todo esto. Les decía, vamos a hablar del consentimiento en investigación, y entonces quien haga trabajo en comités de ética de investigación o los investigadores o estudiantes que están pensando hacer estas cosas, pues les va a venir muy bien, porque no es nada más un requisito administrativo a cumplir, tiene toda una fundamentación, que es lo que vamos a ver aquí. Bueno, pues para iniciar, ¿qué les parece? El amor. Ahí dice amor en chino. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con todo lo demás? Pues que así como el amor está en chino, y parece que no se entiende muy bien, el consentimiento a veces parece que está en chino y no se entiende muy bien porque hay que pedirlo. Yo pongo este ejemplo que creo que viene bien. Ya pues están saliendo de la adolescencia los más jovencitos y más jovencitas, y pues cuando uno se enamora es muy difícil decir qué es lo que sí se quiere en una relación. Pues habitualmente cuando le empieza uno mal, porque no siempre le va a uno bien en las relaciones humanas en general, las de pareja tampoco son excepción, cuando le empieza a ir a uno mal, uno se empieza a dar cuenta de qué cosa es lo que no quiere en el amor. Con el consentimiento pasa una cosa muy parecida. Vamos a empezar diciendo qué cosa no es el consentimiento, para luego tratar de ver qué cosa sí es el consentimiento. ¿Qué cosa no es el consentimiento? Bueno, aquí tienen la página web del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y dice, no sé si se alcanza a leer muy bien porque la pantalla que tengo acá la verdad no ayuda mucho, pero el texto inicia después de la pregunta ¿qué es el consentimiento informado? Supongo que en estas pantallas lo están leyendo, y dice: el consentimiento informado es un documento informativo en donde se invita a las personas a participar en una investigación. No, eso no es el consentimiento, no es un papel, no es una firma, no es un requisito administrativo. No es lo que lo diga el instituto, o lo diga un artículo, o lo diga un señor o una señora, me da exactamente lo mismo.
Con lo que vamos a ver a continuación, vamos a intentar ver qué cosa sí es el consentimiento. Ya saben que le pasaba al doctor en la mañana que de pronto acá no se ve nada, entonces no me entero yo si ustedes están viendo algo o no. Primero hay que hacer una reflexión muy rápida de qué es la clínica. Clínica es una palabra que tiene su origen en el griego, viene de una palabra griega que es clínique, y esto es lo que hacían pues, los médicos hipocráticos, que es la medicina de la tradición de la medicina occidental, con los enfermos al lado de su cama. Eso significa clínico. ¿En qué ha derivado la actividad clínica? Aquella que se realiza con sujetos humanos. Y decimos, en el momento actual, han pasado 2500 años, que toda aquella actividad de investigación que no se realiza con sujeto humano, que se realiza en modelo animal, en órgano aislado, que se realiza en tipo de tejidos, o que se realiza, por ejemplo, en análisis computacionales que se llaman in silico, bueno, todo eso es actividad preclínica, cuando no tengo un sujeto humano. Es una distinción entre la etimología y lo que pues, ocurre en el día de hoy. La actividad que realizan, el énfasis va a estar dado aquí pues, para personal de salud, que hace clínica por un lado, actividad clínica de tipo práctico y luego actividad de tipo investigación. Entonces, con eso, no sé si se ven muy bien las distinciones. La actividad clínica que se realiza puede ser de dos tipos: de práctica clínica, que ven ahí arriba, o de investigación clínica. ¿Cuáles son los criterios que tenemos para decir, esto es más epistemológico si ustedes quieren, que es una práctica clínica o que es una investigación clínica? Pues uno, el criterio de la intención, y esto tampoco funciona muy bien. Hacia su lado izquierdo está el mismo criterio, que es el criterio de la intención, y hacia el lado derecho el criterio de validación. ¿Qué quiere decir esto? Si lo que se va a intervenir en el otro cuerpo es para producirle un beneficio, estamos en el cuadrante de aquel lado, en donde estamos hablando de una práctica clínica. Si la intervención que se va a hacer en ese cuerpo es para aumentar el conocimiento, entonces estamos hablando de investigación clínica. Aumentando el conocimiento puede no generarse ningún bien e incluso se puede generar perjuicio. En la mañana hablaba el doctor Klinker del ensayo clínico. Está clarísimo que en un ensayo fase 1 la gente se lo pone. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Tenemos los datos, suponemos que no va a ocurrir una cosa pues muy grave, porque hay otras cosas que se evalúan en los modelos clínicos de seguridad, pero pueden pasar muchas cosas. No se da ese salto de inmediato. Entonces tenemos el criterio de la intención, ya luego si eso ocurre o no es otra cosa, pero la intención con la que se aplica eso en el otro cuerpo es determinante para esta distinción. Y la validación, si lo que se aplica en un mundo ideal, en ese otro cuerpo, está validado, estamos hablando de práctica clínica. Idealmente debería ser así. Si lo que se está aplicando en ese otro cuerpo es para poder validar un proceso o un procedimiento, estamos hablando de investigación. Entonces, por eso la actividad clínica tiene una dimensión práctica y por eso tenemos comités hospitalarios de bioética y una dimensión de investigación, y por eso tenemos comités de ética en investigación. Nos vamos a quedar con la cuestión de la investigación por la naturaleza de la jornada. ¿Qué ocurre en la realidad en la práctica clínica? Bueno, hay actividades que se aplican en el cuerpo de los otros, que están validadas, y otras, en una larga llave, que no están validadas. ¿Por qué? En primer lugar, dice la llave, porque están en proceso de validación, porque están aumentando el conocimiento. Quien esté haciendo, vaya a hacer o haya hecho una tesis, eso es lo que ha hecho. Intentar aumentar el conocimiento. ¿Por qué? Porque si ya supiéramos lo que va a pasar, no tiene caso hacer investigación, así de sencillo. Luego viene una serie de prácticas que se dan en el medio cotidiano. No todo lo que se aplica es como en el mundo ideal debería ser, no todo está validado. Hay prácticas que son meramente empíricas. Aquí puede haber algún escollo con alguno de los presentes, ya me dirán las preguntas o después de la charla. Todo eso que la gente llama medicina alternativa, yo le llamo alternativa a la medicina. No es medicina. Si se quieren sentir bien con flores de Bach, con piedras calientes, con aguas de colores, con lo que quieran, pues es una actividad empírica. Hay gente que lo hace, hay gente que va a buscar aquello, pero no tiene una dimensión ni teórica ni empírica para poder decir que eso es científico y que va a ayudar al paciente. A lo mejor se sienten bien, pero eso no quiere decir que les va a curar o que les va a ayudar a controlar su proceso fisiológico.
Esta es una dimensión que viene ahí, y luego vienen otras que son un poco más complicadas tal vez de explicar. La medicina basada en la práctica, decía también en la mañana el doctor Klunder, Cochrane es un centro pues, que tiene una metodología muy depurada para hacer este tipo de revisiones, y cada vez más cuando uno las lee, pues al final termina diciendo falta evidencia, falta evidencia, falta evidencia. ¿Por qué? Pues sí, muy buena medida, yo les voy a contar aquí que son razones históricas, porque tenemos muy poco tiempo haciendo investigación, no más de un siglo. De los 2.500 años de tradición que tenemos desde los hipocráticos, no más de un siglo se ha hecho investigación. Entonces, esta es una de las razones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No basarnos en la práctica, porque eso es regresar al siglo XIX, sino que tenemos que hacer más investigación para que esa investigación en algún momento alcance la dimensión de la práctica clínica. Y se supone que hacia allá tenemos que tender. Luego viene el uso compasivo y la terapia experimental, o tratamientos experimentales, que son una especie de híbridos que pues no me va a dar tiempo de mencionar, si me da tiempo, lo mencionaré más adelante. ¿Por qué digo yo y por qué encuentra uno en la literatura que no hemos hecho investigación a lo largo de la historia? Pues curiosamente por un precepto ético. Ahí tienen pues el gusto de Hipócrates en la Facultad de Medicina y Nutrición, que yo les saqué una foto y aproveché para ponerla acá. Hipócrates de Cos tiene un documento que es muy famoso, que es el juramento hipocrático, que ponía yo ayer en mi Facebook. Pobrecito Hipócrates, poco se le lee, y cuando se le lee no se le entiende, porque es un contexto antiguo y cuando ya no estamos acostumbrados a interpretar qué fue lo que pudo pensar esta gente en aquella época. Y lo que vemos de su lado derecho, pues es una representación del juramento hipocrático en la época medieval. ¿Por qué no se hizo investigación? No sé si le falta pila a esto o alguien me puede ayudar porque no avanza, o yo no veo que avance. Ahí está. Pues no, ya se me fue más. ¿Lo puedo yo controlar o cómo le hago? Porque es que son muchas diapositivas y lo que quiero yo es controlarlo. No sé si está por ahí Gerardo y me puede pasar el mío para yo poder usar el mío y poder llevar mi ritmo a como yo estoy acostumbrado, por favor. Perdón ahí por la interrupción, pero es que esta cosa no me sirve. Pero para irme adelantando y no trazarme con lo de la imagen, bueno, el juramento hipocrático fue un documento efectivamente muy importante para la clínica, para los médicos, para la ciencia en general, porque la reproducción histórica fue enorme. Y cuando uno lo lee completo, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero le voy a leer dos frases en donde uno entiende por qué esto que sale también en la mañana, porque a lo largo de la historia, hasta el siglo XX, se entendió que quien tenía que tomar las decisiones era el médico y no el paciente. El juramento hipocrático es una serie de deberes exquisitos del médico, no de todos los profesionales de la salud, porque las otras profesiones en salud aparecen fundamentalmente en el siglo XIX. Antes no había ni química, ni biología, ni enfermería, ni nutrición, ni todas estas cosas que hay ahora. Son un fenómeno fundamentalmente del siglo XIX y XX. Entonces el juramento hipocrático funcionó para los médicos de la época, y en la época, ¿qué es lo que se hacía? Bueno, pues era una enseñanza que no había libros, no había universidades, no había hospitales, no estaba arreglada como el momento actual, y entonces tenían que memorizar la mayor parte de sus contenidos. Una de las cosas que memorizaban era una serie de preceptos éticos acerca de qué deberían hacer con el paciente o qué no deberían hacer con el paciente. Y vamos a ver, en cuanto esté arreglado esto de la presentación, que el texto hipocrático lo que fundamenta es por qué no se debe intervenir en un cuerpo para poder aumentar el conocimiento por un lado, y que la intervención que va a hacer el médico va a ser porque el médico piensa que eso es lo correcto. El texto dice, se los voy a leer y ahorita lo van a leer ustedes cuando esto esté listo: haré uso del régimen de vida para ayudar al enfermo según mi capacidad y recto entender. En ningún lado del juramento, y ningún médico entendió hasta el siglo XX que había que preguntarle al paciente. Entonces, este fenómeno de preguntar, de buscar un consentimiento, es un fenómeno del siglo XX, no de antes. Ahora, como todos hemos nacido en el siglo XX, adentro viene una caja de metal y ahí está entonces, al no haberse entendido que el paciente algo aportaba en la relación, pues el médico decidía. Además hay razones históricas que podría uno analizar y que pues si quieren ya luego se las cuento para poder avanzar. Y luego dice más adelante, del daño y de la injusticia le preservaré. Entonces, ¿quién está pensando qué es lo mejor? El médico. ¿Quién está decidiendo qué es lo mejor y qué es lo que se va a hacer? El médico. En ese momento no había idea de derechos de los pacientes. La idea de que los pacientes tienen derecho es un fenómeno de hace 50 años, no más.
¿Cuándo aparece la idea? 1969 en los Estados Unidos. ¿Cuándo llega como normativa en los Estados Unidos? 1973. Eso está estudiado y está publicado. Entonces es muy reciente la idea de que los pacientes tienen algún tipo de derecho y habría que ver cómo surgió la idea de derechos entre los pacientes. Si nos fuéramos más adelante en la historia, pues podríamos hacer un análisis de qué fue lo que pasó hasta el siglo XIX. Y en el siglo XIX todavía un hombre, Claude Bernard, que fue un fisiólogo experimental, se dedicó a sentar las bases de lo que era lo que ahora entendemos como investigación preclínica para poder ayudar a los pacientes, estudió el metabolismo intermediario de los carbohidratos, la diabetes, una serie de cosas que eran muy importantes. Que eran muy relevantes para todos y para sentar las bases de la fisiología y de la fisiopatología. Este es el texto hipocrático, este es Claude Bernard, y él escribe, fue el manual de cabecera de los investigadores clínicos hasta pues, la primera mitad del siglo XX, su introducción a l'étude de la médecine expérimentale, que tenemos traducción al español, la mejor es la de Pedro García Barreno. ¿Y qué es lo que dice él ahí? Bueno, nos plantea qué es, bajo su entender, que de alguna manera recopila la tradición hasta ese momento, y dice esto, las comillas, porque es textual la cita: el principio de moralidad médica y quirúrgica consiste pues en no practicar nunca en un hombre una experiencia que pueda hacerle dañosa en cualquier grado, por mucho que su resultado pueda interesar a la ciencia, es decir, a la salud de los demás. ¿Se podía hacer investigación con sujetos humanos? No se podía hacer investigación. Y era por esto, por una cuestión de moralidad médica. Entonces, ¿qué es lo que pasa después? Pues nos damos cuenta que en la primera mitad del siglo XX hay algunas experiencias que aparecen por ahí y tenemos un evento que va a ser pues el verdadero disruptivo para entender que esto de pedir permiso es muy importante. Cuando se habla del nazismo y se habla de la medicina nazi, se suele hablar de la investigación médica. Yo prefiero agregarle al término de investigación médica también la experimentación y la tortura. Porque muchas de las actividades que hicieron los nazis no fueron solamente para aumentar el conocimiento, sino que hicieron barbaridades como estas, estudios en gemelos, que recordarán algunos de los presentes que le gustaba mucho al doctor Joseph Mengele, al ángel de la muerte. ¿Y qué es lo que hacía? Pues aquí estamos viendo una intervención de ya me quitaron la intervención, pero estaban viendo una intervención de una endoscopía gástrica para generar dolor en el gemelo que está de este lado, a ver si el gemelo de aquel lado lo sentía. Este mito de que como sienten lo mismo, pues habría que ver. No puse aquí porque es bastante grotesco lo que se encuentra uno cuando ve lo que hicieron los nazis, pero pues les llamaba la atención los niños, los gemelos, los enanos, a Mengele en particular, los siameses. Entonces, ¿qué hacía con los siameses? Pues los separaba a ver si vivían, obviamente con cero conocimiento. Y a los gemelos decía, bueno, pues si están igualitos, ¿qué tal que les corto un brazo y los pego a ver si se quedan así? Y hicieron atrocidades, cosas verdaderamente monstruosas. Al final de la guerra juzgan a los militares, juzgan a los médicos, hubo un juicio especial para poder juzgar a toda esta gente, y para poder juzgarlo tienen que construir un documento que se conoce como Código de Nuremberg. 1947, este código da 10 puntos para poder evaluar si la investigación, vamos a poner entre comillas, que se hizo en ese momento en la medicina nazi era adecuada o no. No vamos a leer los 10 puntos, pero vamos a leer el primer punto, que sí se enfoca específicamente en el consentimiento. ¿Por qué les voy a leer textualmente estos documentos? Porque uno de los sesgos, errores, y yo creo que a veces malintencionados, a veces por mera ignorancia, que ve uno en los protocolos de investigación, yo soy vocal de comités de ética de investigación en la Ciudad de México, participo en varios y fuera por la formación también. ¿Qué es lo que ve uno? Pues el proyecto dice, este proyecto cumple con la Declaración de Helsinki, con la Ley General de Salud, cumple con todo lo que se puede tener que cumplir, y cuando uno lee el protocolo, uno se da cuenta que no conocen los documentos. Si hubieran leído la Declaración de Helsinki y los documentos que están citando ahí, no escribirían los protocolos como los escriben. Pero como ahora tenemos Word y tenemos copy y paste como herramienta, pues queda muy bien papel para ti. Entonces, por eso la insistencia en ver estos textos. ¿Qué dice el título primero y el artículo primero del Código de Nuremberg? El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial.
Esto quiere decir que la persona implicada debe tener capacidad legal para dar su consentimiento, que debe estar en una situación tal que pueda ejercer su libertad de escoger sin la intervención de cualquier elemento de fuerza, fraude, engaño, coacción o algún otro factor coercitivo o coactivo, y que debe tener suficiente conocimiento y comprensión del asunto en sus distintos aspectos para que pueda tomar una decisión consciente. Y sigue. Esto último quiere decir que antes de aceptar una decisión afirmativa del sujeto que va a ser sometido al experimento, hay que explicarle la naturaleza, duración y propósito del mismo, el método y las formas mediante las cuales se llevará a cabo, todos los inconvenientes y riesgos que puedan presentarse y los efectos sobre su salud o persona que puedan derivarse de su participación en el experimento. El deber y la responsabilidad de determinar la calidad del consentimiento recaen en la persona que inicia, dirige o implica a otro en el experimento, le hace al momento actual el investigador. No el ayudante, no el alumno, no el tesista, no, el investigador. Es un deber personal y una responsabilidad que no puede ser delegada con impunidad a otra persona. 1947 y todos los documentos que vienen después en la historia, que vamos a ver algunos, siguen repitiendo: pídanle permiso a ese sujeto para intervenir en su cuerpo. Y es lo que no se hace, o si se hace mal. ¿Qué es lo que vemos a lo largo de la historia? En 1947, del lado occidental dijeron, bueno, eso hicieron los nazis porque eran muy malos, de este lado hemos sido muy buenos. Y entonces los buenos, los aliados, dijeron, tenemos nosotros que regularnos de alguna manera, y entonces aparece otra regulación hecha a partir de la Asociación Médica Mundial, la World Medical Association. Ustedes se pueden entrar a la página web y encuentran ahí la declaración más reciente. No van a ver las anteriores, pero la primera versión es de 1964. Tiene razones históricas para que haya aparecido en el 64, que no vamos a alcanzar a revisar. Y en la propia declaración dice que cuando se haga mención de este documento, se tiene que citar la última versión porque es la vigente. Y entonces, como van haciendo copy-paste, pues de acuerdo a la declaración de Helsinki de 2008 y de acuerdo a la declaración de Helsinki de donde hicieron el copy-paste, viene el año. No, señores, señoras, señoritas, jovencitos. Tienen que buscar la última es de 2013 y hubo una enmienda de los párrafos que vamos a ver en el 2015, pero fue más de redacción, no de contenido. Esto que vamos a leer ahora son los artículos que hablan de consentimiento informado en la declaración de Helsinki actual. Y se los voy a leer, por si no han leído el documento, pues que se lleven la idea de que lo tienen que leer, para que cuando les toque que les evalúen éticamente su protocolo, o si participan en algún comité que evalúen el protocolo de otro, sepan qué documentos tienen que leer. Aquí estamos reduciendo el tema de consentimiento porque es el tema eje de la charla. ¿Qué dicen los párrafos? Así se cita, bueno, ya vamos a otro documento que se cita de manera diferente, la declaración de Helsinki se cita por párrafos. Párrafo 25, ¿qué dice? La participación de personas capaces de dar su consentimiento informado en investigación médica debe ser voluntaria. No nos agrega mucho de lo que ya dijeron en el 47, pero esto hay que repetirlo para que la gente pues se entere y se sensibilice. Aunque puede ser apropiado consultar a familiares o líderes de la comunidad, ninguna persona capaz de dar su consentimiento informado debe ser incluida a un estudio a menos que ella acepte libremente. Esto tiene un sesgo cultural, no estamos en el ámbito de las ciencias sociales, pero eso se ha visto mucho con antropólogos y sociólogos. Si hacen investigación, por ejemplo, con comunidades originarias, con pueblos originarios o con grupos no occidentales, se les va a la India, a China, a otro medio que no sea esto que llamamos mundo occidental, Europa, Latinoamérica y la influencia europea, esto de la autonomía no tiene tanta relevancia como en otras culturas como en la nuestra. Entonces, si van a trabajar con un pueblo originario, probablemente esto de pedirle el consentimiento de manera individual sea una cosa complicada y no sea lo que la comunidad acepta. La noción de comunidad es mucho más fuerte en pueblos originarios y culturas no occidentales que en la cultura occidental. Hay que tomarse con tiento este tipo de cuestiones. En el párrafo 26 dice: en la investigación médica en seres humanos capaces de dar su consentimiento informado, cada participante potencial debe recibir información adecuada acerca de los objetivos, métodos, fuentes de financiamiento, posibles conflictos de intereses, afiliaciones institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos previsibles e incomodidades derivadas del experimento, estipulaciones post-estudio y todo otro aspecto pertinente a la investigación. El participante potencial debe ser informado del derecho de participar o no en la investigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento sin exponerse a represalias. Se debe prestar especial atención a las necesidades específicas de información de cada participante potencial, como también a los métodos utilizados para entregar la información. Esto termina en la teoría en que la forma como se tiene que dar la información tiene que ser individualizada. No hay un criterio universal
para poder informar al sujeto de investigación. Unos van a necesitar más información y otros van a necesitar menos información. Sigue el párrafo 26. Después de asegurarse de que el individuo ha comprendido la información, asegurarse de que el individuo ha comprendido la información. Hay gente que ha propuesto, lo cual es muy complicado, hacer una especie de pretest y posttest. No se va a poder estandarizar esto, pero por lo menos decirle, dígame en sus palabras qué fue lo que entendió de lo que le acabo de decir. La mayoría ni siquiera entiende que está en una investigación. Cuando se ha buscado con sujetos en investigación que están dentro de un ensayo clínico en Europa, no más de la mitad sabe que está en una investigación. Si no entienden que es un proceso de investigación, en realidad el consentimiento, por mucho que esté firmado, no es éticamente aceptable. Y sigue, si el consentimiento no se puede otorgar por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y atestiguado formalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otros formatos, se puede grabar, audiograbar, videograbar, son alternativas cuando se hace investigación social. Hay mucha creatividad que hemos jalado de las ciencias sociales hacia el lado biomédico, pues a propósito de cuando esto no se puede atestiguar por escrito. Sigo, todas las personas que participan en la investigación deben tener la opción de ser informadas sobre los resultados generales del estudio. Hay una dimensión que no vamos a alcanzar a ver aquí, pero que tenemos que mencionar, que todo sujeto de investigación debería recibir de alguna manera un beneficio directo a él, a ella, por su participación en la investigación. ¿Por qué? Pues porque pensando en la justicia y en la equidad hay que ser equitativos. Si se está haciendo investigación, muy probable vas a obtenerse al final de la investigación una tesis, un artículo, y eso, por si no se le han dado cuenta, son beneficios para el investigador. Entonces, si el investigador se beneficia porque se titula, tenemos que darle algo a ese sujeto que está contribuyendo a ayudarnos, también a ayudar a la ciencia en abstracto. Pero la gente se quiere titular y la gente quiere publicar, y cuando publica, pues mucho y muy bonito. Hay sistemas en nuestro país que le dan premios a esta gente. Hay un sistema en CONACYT que conocerán algunos de ustedes, el Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué es lo que significa? Tener un reconocimiento del gobierno federal como miembro de este sistema. ¡Ah, qué bonito suena! ¿Qué otra cosa agregada tiene? Dinero. Una beca mensual que recibimos, yo soy miembro del SNI, pues por hacer investigación. O sea, que no es un extra, es el trabajo que tiene uno que hacer. O sea, recibe uno beneficios nosotros personalmente como gente que hace de alguna manera investigación, y entonces nosotros tenemos la obligación moral, en principio, de regresar algún tipo de beneficio personal a los sujetos de la investigación. No es dar dinero, no necesariamente tiene que ser así. A veces no se puede pasar de otra manera. Ensayos clínicos fase 1, habitualmente lo que se da es una compensación económica. Pero alguna cosa se nos tiene que ocurrir: exámenes de laboratorio, exámenes de gabinete, consulta con otros especialistas, exención de pagos de consulta en la actividad clínica. Se puede ser muy creativo para hacer todo esto. El dar algún tipo de información, en algunos carteles que veía yo por ahí, un programa nutricional. Pues si esa información no lo hubiera obtenido sin participar en esa investigación, pues es un beneficio de la investigación. Hay que ser un poco artesanos para ver qué es lo que podemos dar a propósito de esto. Uno de los beneficios es precisamente que la gente que participa en la investigación pues reciba los resultados de lo que se está investigando. Párrafo 27. Al pedir el consentimiento informado para la participación en la investigación, el médico, está hablando del médico que hace investigación, no de la dimensión clínica, el médico debe poner especial cuidado cuando el participante potencial está vinculado con él por una relación de dependencia o si consciente bajo presión. En una ocasión así, el consentimiento informado debe ser pedido por una persona calificada adecuadamente y que nada tenga que ver con aquella relación. Es una cosa complicada porque el médico, el clínico que hace investigación, si invita en ese momento a su paciente, el paciente puede no entender que la intervención es para aumentar el conocimiento, no para beneficiarle. Si pensamos nosotros no como investigadores, sino como pacientes que nos invita nuestro médico a una investigación, claro, que estamos pues, muy formados y deformados por lo mismo, podremos entenderlo, pero el común de la población no lo entiende. Si pensamos exclusivamente como pacientes, hagan un ejercicio intelectual, imagínense que se les olvida todo lo que saben de salud. Cuando uno va con su médico, uno supone, y es así, que el médico está haciendo lo mejor que tiene y lo mejor que sabe. Luego puede estar errado, pero en principio la intención es buena para nuestra salud. Entonces, si no se entiende que ese ofrecimiento no tiene que ver con nuestra salud, sino con aumentar el conocimiento, no se está obteniendo un procedimiento válido, que éticamente es lo que es. Por eso esta relación, si se va a invitar a un paciente en ese momento
que va a tomar el rol de sujeto de investigación, pues tiene que ser por medio de otra persona que no sea directamente el investigador, el médico investigador. Párrafo 28. Cuando el participante potencial sea incapaz de dar su consentimiento informado, el médico debe pedir el consentimiento informado al representante legal. Hay diferentes rubros en este sentido que se tiene que hacer. Estas personas no deben ser incluidas en la investigación que no tenga posibilidades de beneficio para ellas, a menos que ésta tenga como objetivo promover la salud del grupo representado por el participante potencial, y esta investigación no puede realizarse en personas capaces de dar su consentimiento informado, y la investigación implica solo un riesgo y costo mínimos. Todo esto hay que considerar. Estoy siendo puntilloso con los párrafos de la Declaración de Helsinki, precisamente por lo que les comentaba hace un momento. Cuando dicen que este protocolo cumple con todo lo que dice la Declaración de Helsinki, cierto. Porque si ustedes me pudieran decir qué protocolo de investigación han visto que de entrada cumpla con todo esto, hombre, habrá que inventarse un premio, no hay Nobel, no hay Oscar para estas cosas, pero para ese investigador que toma en cuenta todo esto. La mayoría, no quiero decir que todos, pero la mayoría no toma en cuenta todas estas dimensiones que son las éticas. Fíjense que no he mencionado yo aquí ni Ley General de Salud, ni reglamento, no. Esto es lo que tiene que trabajar el Comité de Ética en Investigación. Si se llamaran comités biojurídicos, comités administrativos, comités de derecho, entonces que busquen la ley. Para eso está el abogado del comité. Si van a hacer el análisis ético, tienen que buscar este tipo de cuestiones. Párrafo 29, nos vamos acercando a lo que al final de la declaración y seguimos con la charla. Si un participante potencial que toma parte en la investigación considerado incapaz de dar su consentimiento informado es capaz de dar su asentimiento a participar o no en la investigación, el médico debe pedirlo. Niños, personas con un diagnóstico psiquiátrico, personas que tienen en algún momento dado deterioro del estado de conciencia o deterioro de la cognición, como los adultos mayores con procesos neurodegenerativos, a todos ellos, mientras nos puedan contestar algo hay que decirles. Esto es lo que está diciendo aquí. El desacuerdo del participante potencial debe ser respetado. Si no quieren, tenemos que respetarlo. No es igual la intervención en el otro cuerpo en materia clínica que en materia de investigación. En materia de investigación tenemos que respetar el no. En materia clínica, aunque es un poco escabroso y espinoso, a veces no tendríamos por qué respetar el no. ¿Dónde lo vemos claramente en materia clínica? Para que vean que no es la misma dimensión. En el caso de las vacunas, si los niños no quieren, de alguna manera los adultos tendríamos que decirle a los padres, oiga, es que hay que vacunarlo. Aquí el niño no podrá decirnos que no, porque no tiene etiqueta de todo lo demás, pero la opinión más importante, por beneficio del niño, por beneficio de la salud pública, tendría que ser no respetar la voluntad del niño. Sé que suena muy duro, no me da tiempo de desarrollar todo lo que es autonomía porque hay libros enteros para hablar de la autonomía, pero efectivamente nada de lo que se dice en ética es absoluto. La libertad tiene límites, la autonomía tiene límites, la beneficencia tiene límites, todo lo que podemos decir en ética tiene algún tipo de límites. Entonces no podemos decir que como ahora respetamos la autonomía, caemos en el autonomismo, que haga lo que le dé la gana. No, eso no es autonomía, eso es no entender qué significa autonomía en bioética. Párrafo 30, más denso, la investigación en individuos que no son capaces físico o mentalmente de otorgar consentimiento, por ejemplo los pacientes inconscientes, se puede realizar solo si la condición física o mental que impide otorgar consentimiento informado es una característica necesaria del grupo investigado. En estas circunstancias, el médico debe pedir consentimiento informado al representante legal. Si dicho representante no está disponible y si no se puede retrasar la investigación, el estudio puede llevarse a cabo sin consentimiento informado siempre que las razones específicas para incluir individuos con una enfermedad que no les permite otorgar consentimiento informado hayan sido estipuladas en el protocolo de la investigación y el estudio haya sido aprobado por un comité de ética de investigación. A ver si los comités de ética de investigación ya se leyeron todo esto para ver si lo pueden aprobar. El consentimiento debe mantenerse en la investigación. El consentimiento para mantenerse en investigación debe obtenerse la brevedad posible del individuo o de su representante legal. Y al final, el médico debe informar cabalmente al paciente los aspectos de la atención que tienen relación con la investigación. La negativa del paciente a participar en una investigación, otra vez estamos hablando del paciente que se enrola como sujeto de investigación, la negativa del paciente a participar en una investigación o su decisión de retirarse nunca debe afectar de manera adversa la relación médico-paciente. No se diga la amenaza, la coacción, la manipulación o cosas que francamente son éticamente no aceptables. Y el último de los párrafos dice, de estos que menciona Helsinki sobre consentimiento. Hay muchas otras cosas, son 37 párrafos y empezamos en el 26. Los otros 25 párrafos de los que siguen, pues ya se los ven ustedes por ahí en su casa. Yo siempre digo en ese momento que no tienen nada que hacer, entre 2 y 4 de la mañana, pues a lo mejor ahí se ponen a tono con lo que dice la Declaración de Helsinki.
Párrafo 32 y último del consentimiento. Para la investigación médica en que se utilice material o datos humanos identificables, como la investigación sobre material o datos obtenidos en biobancos o depósitos similares, el médico debe pedir el consentimiento informado para la recolección, almacenamiento y reutilización. Podrá haber situaciones excepcionales en las que será imposible practicar o tener consentimiento para dicha investigación. En esta situación, la investigación solo puede ser realizada después de ser considerada y aprobada por un comité ético de investigación. Es decir, es más la excepción que la norma. El problema es que muchos sitios, claro, como tienen guardadas 4.000 o 5.000 muestras, pues les da por investigar todo lo que está de moda. Y no debería ser así. Hay que pedir un permiso para lo que se quiere hacer. Esto aparece en 1964, hasta ya la versión de 2013, tiene toda una historia que no da tiempo, pero cuando aparece la versión de Helsinki, fíjense, en 1947 tenemos el Código de Nuremberg, en 1964 tenemos Declaración de Helsinki, y en ese momento se empieza a dar cuenta la gente, en el 66 empiezan publicaciones, de que a pesar de tener esos dos documentos, los investigadores no están haciendo las cosas bien, éticamente hablando. Hay un estudio que es muy famoso, el Castillo-Saikin Study, en donde se involucra una población negra, en el México Cobre, en Alabama, está señalado por ahí en el mapa, que empieza en 1932 y termina en 1972. ¿En qué consiste el estudio? Bueno, en un personaje que era salubrista y que quiere estudiar lo que en aquel momento se conocía como bad blood, sífilis. Entonces va a esta comunidad negra, supuestamente les pide su consentimiento, es la hoja que ven ahí en medio en la columna de abajo, pero en realidad es más un descargo de responsabilidades, podríamos analizarlo, pero no están consiguiendo prácticamente nada. ¿En qué consistía el estudio? En un estudio observacional, lo cual, pensando en 1932, no había nada para la sífilis. Los estudios sobre el Salvarsan, que fue lo primero menos malo que tuvimos en el arsenal terapéutico, son de 1933. Pues bueno, a alguien se le podría haber ocurrido hacer un estudio de esta naturaleza. El problema no fue que fuese observacional en el 32, es que pasa la década de los 40, en que se descubren las penicilinas y no se las dan, pasa la década de los 50, en que descubren, no solamente descubren las penicilinas, descubren otros antibióticos, en que se empieza a comercializar y a generalizar el uso de los antibióticos y no se los dan, pasa la década de los 60, en que tenemos Código de Nuremberg y que tenemos Declaración de Helsinki y no se los dan. ¿Y cuándo es que se termina esto? Bueno, pues con un periodicazo. Jim Heller, la periodista del New York Times, publica esto: víctimas de sífilis en un estudio de los Estados Unidos que no fueron tratadas por 40 años. Después de este periodicazo, que fue en 1972, inmediatamente el gobierno de los Estados Unidos mandó un memorándum para detenerlo porque, ojo, esta investigación se llevó a cabo con dinero del gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces no es esto, ay, qué bueno que se dio contra el gobierno, no, al gobierno nunca le importa lo que hace una investigación. El problema es el momento histórico. En la primer lustro de los 70s, tenían un escándalo dentro del país a propósito de una sentencia para legalizar el aborto, que se legalizó en 1973, tenían toda una serie de manifestaciones a propósito de movimientos libertarios del feminismo de la época, de los movimientos negros de la época, tenían una relación compulsa dentro y tenían una relación compulsa afuera, en 1970-75, la guerra de Vietnam. Entonces al gobierno no le interesaba un escándalo más y por eso pusieron la atención acá, porque se convirtió en una cosa, pues la verdad, muy mediática. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Dice, bueno, como gobierno voy a dictar un documento legal, la National Research Act, el Acta Nacional de Investigación, en donde ¿qué es lo que pedía el gobierno? Se tiene que establecer, y es la primera vez que aparece en la historia un organismo así, una Comisión Nacional de Bioética. Y aparece lo que se conoce en la literatura, lo abrevian como la National Commission, y el nombre completo fue este, the National Commission for the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research. No es solamente lo biomédico, también lo conductual. Eso de, ay, si le voy a pasar un cuestionario, pues hay riesgo. No, también lo conductual tiene una serie de complicaciones que no alcanzamos a ver, pero quienes están por ello alguna cara conocida del taller donde estamos viendo cuestiones de ética en investigación, bueno, ahí vamos a ver algunas cosas que se tienen que tomar en cuenta en este sentido. Esta comisión es una comisión que no es permanente, ha habido varias comisiones a lo largo del tiempo desde esta época, que es la década de los 70 hasta el momento actual. La última comisión la disolvió Trump en enero de este año, está loco el hombre, y era esperado que iba a ser alguna cosa así. Entonces, entre 1974 y 1978 que trabaja la National Commission, elabora 11 informes.
No porque la National Commission dijera esto es lo más importante, sino porque la National Research Act decía qué es lo que tenían que darle respuesta al gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué cosa era muy importante para el gobierno? Como estaban en pleno escándalo, decir, a ver, yo gobierno, ¿cómo puedo determinar a quién le voy a dar dinero para que lleve a cabo un proyecto de investigación y que luego no me vengan porque le están violando la ética a los sujetos? ¿Y qué criterios puedo tener? Esa pregunta la toma esta comisión, que es la fotografía que les presenté ahí, y surge un informe, el Belmont Report, el informe Belmont, que pues mucha gente habrá escuchado de él, porque tiene lo que por mucho tiempo, hasta la década de los 90, han pasado 20 años y ya está superado, para gente que se quedó atorada intelectualmente en aquella época, y creen que bioética es nada más esto. No, hay muchas cosas más que el Helsinki que ya mencionamos. ¿Qué dice este documento? Mire, usted, gobierno, tiene que considerar 3 principios. El principio de respeto por las personas, el principio de beneficencia y el principio de justicia. ¿Qué significa esto? No es lo que cualquiera le dé la gana o lo que cualquiera diga, beneficencia es que le cause yo un bien. No, no es una cosa así tan absurda y tan simple. El documento dice ahí qué se entiende y de qué manera se va a evaluar en un proyecto de investigación. Usted, gobierno, tiene que evaluar el respeto por las personas. ¿Cómo sabe si las están respetando? Si hay un proceso y un formulario escrito de consentimiento informado, como mínimo. Eso dice el informe, yo les invito a que lo lean, pues a mí si tienen tiempo, como ya de 2 a 4 de la mañana leyeron Helsinki, pues de 4 a 6, pues pueden leer acá el informe del momento. Después, segundo principio, el de beneficencia. ¿Cómo se entiende beneficencia aquí? No que le voy a causar un beneficio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el investigador? Evaluar los riesgos, evaluar los beneficios, lo que se pueda prever y que lo que la literatura me dé, lo que no puedo prever y lo que no me puedo imaginar no se puede evaluar. Pero lo que la literatura me pueda dar algún indicio o lo que yo pueda prever por el diseño, por el saber acumulado desde ese momento, lo tengo que sopesar. Si hay más riesgos que beneficios, no se puede autorizar el proyecto de investigación. Si hay más beneficios que riesgos, entonces se puede autorizar porque se está hablando de que se cumple con el principio de beneficencia. ¿Por qué este énfasis? Porque también hay otro párrafo, también de copy-paste, que es muy típico en los protocolos. Usted no recibirá ningún tipo de beneficio directo por su participación, pero es muy importante para el aumento del conocimiento y de la ciencia y de todas las demás. Pues no, si viene ese párrafo, adiós. No se debe aprobar porque tiene que recibir algún tipo de beneficio. Si hay algún riesgo, porque algún riesgo entraña la investigación siempre y no hay ningún beneficio, hay más riesgos que beneficios, luego no se autoriza. Si hay algún beneficio y ese beneficio es mayor que el riesgo, entonces se autoriza porque cumple el principio de beneficencia. Aquí, ya luego esto se lo quisieron llevar a la clínica y en clínica tiene otra lógica, pero en Belmont esto es lo que significa. ¿Y qué significa justicia en Belmont? No habla ni de distribución ni de recursos, no. Justicia en Belmont significa selección equitativa de la muestra. Y aquí es una cosa que de entrada prácticamente en ningún sitio en nuestro medio se cumpliría. ¿Dónde se hace más investigación y dónde se ha hecho más investigación a lo largo de la pequeña historia que tenemos como humanidad, los últimos 100 años que se ha hecho investigación? Pues en el medio público. No se hace más investigación en el Ángeles y en el ABC que lo que se hace en Secretaría de Salud y INSOISTE. Entonces, de entrada, tenemos un problema estructural, social, que no podemos resolver a este nivel porque lo tendría que resolver el gobierno. Es una de las responsabilidades que tiene. Cuando se dice, y yo lo suscribo, que vivimos en un Estado fallido, entre otras cosas es por eso. Porque el Estado no se ha responsabilizado de cumplir ciertas condiciones materiales que deberíamos tener todos como ciudadanos. Ahí no podemos intervenir. Entonces, sabiendo que tenemos este problema estructural, económico, político y social, tenemos que hacer lo mejor que podamos al momento de evaluar un proyecto de investigación. A eso se refiere justicia, a selección equitativa de la muestra que luego podemos ser tan equitativa. Esto da origen a toda una corriente bioética que se conoce como principialismo o principilismo, porque estos dos señores, Beauchamp y Childress, Beauchamp participó en la National Commission, se juntó después con Childress, un teólogo, y sacaron un libro que es muy famoso, que todo el mundo lo cita y que nadie lo ha leído, o muy poca gente lo ha leído. Este es un vicio frecuente en bioética. Los Principles of Biomedical Ethics. La última edición que está disponible en inglés es la 7ª, la última edición que tenemos disponible traducida al español es la 5ª que está de este lado. Está desgraciadamente agotada. Si quieren cualquiera de estos documentos porque no los tengan, al final les dejo mi correo para que me lo pidan. No van a encontrar en una librería el libro en español porque está agotado.
Yo lo tengo en PDF y pues se los mandaría por Drive porque son 800 megas y pues no pasa como archivo adjunto. ¿Y cuál es la novedad en este libro? Pues que los principios del informe Belmont los ponen de una manera un tanto complementaria. El de justicia lo dejan igual, el de respeto por las personas le llaman autonomía, es decir, a ellos son a los que se les ocurre llamarle principio de autonomía. 1979. No es de antes. Está escrito y está estudiado. Lo que pasa es que quiero estudiar de lo que dice. Y el de beneficencia dice, no solamente tenemos que ser beneficentes, sino que tenemos que actuar de una manera no maleficente. ¿Por qué hacen esto? Porque esos principios que surgen, no se pierda esto de vista, surgen, uno, en un contexto económico, político y social, para dar respuesta al gobierno de los Estados Unidos. No tenían la pretensión de que sirviera para toda la bioética en el mundo. Estos señores suponen que puede servir para fundamentar una bioética en clínica. Y entonces ellos son, o chonchiltres, los que empiezan a dotar de contenido a esto para aplicarlo a la actividad, a la práctica clínica, no a la investigación clínica. Y luego tiene toda una historia que pues podríamos mencionar, pero que no da tiempo. Este es un resumen muy apretado de regulaciones que hemos tenido pues a propósito de la investigación clínica a lo largo de la historia. En el medio, no sé si se ve bien hasta allá atrás en las pantallas laterales, vemos la Declaración de Helsinki y las diferentes revisiones que han existido. Del lado izquierdo suyo vemos documentos que han aparecido en los Estados Unidos, que de alguna manera, como son los que han tenido recursos humanos, dinero, financiación del gobierno y un montón de cosas, pues han hecho mucha investigación y han hecho muchísimas cosas para intentar regular desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista ético. Y lo que tenemos de este lado son casos de investigaciones, algunas conductuales y algunas biomédicas, fuera de los Estados Unidos que han tenido algún tipo de repercusión pues para generar los documentos. La Declaración de Helsinki tiene la idea de que como sirve para fundamentar una ética en la investigación clínica, pues tiene revisiones periódicas y por eso puede todo el mundo participar. Si ustedes se meten en la página web de la World Medical Association, hay un rubro en donde ustedes, si leen el documento y quieren hacer alguna opinión, ustedes pueden participar y en el momento que se reúnen para poder tomar las decisiones, pues toman en cuenta todo esto que les llega directamente a través de la página web. Ya llevamos el Código de Nuremberg, todas estas revisiones de Helsinki, toda esta cuestión del informe Belmont y siguen ocurriendo cosas en la historia de la humanidad. En la década de los 80s, fíjense que terminamos en el 79 con los principios de ética biomédica de Rochon y Childress, y en la década de los 80 nos enfrentamos como comunidad de salud a un problema inédito que es VIH-Sida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta nueva condición pues rompe con la idea de muchas cosas en materia de infecciosas. No había hasta ese momento histórico, una otra epidemia de tintes pandémicos que tuviera la mortalidad del 100%. Ni la peste hizo eso en la Edad Media. Vamos, habría muchas cosas que decir. También se enfrentó el personal de salud a retos éticos. Hay que diagnosticar o no hay que diagnosticar cuando aparecen las pruebas diagnósticas, y esto tiene que ver con la clínica. Hay que tratar o no hay que tratar, y diferentes países se han decantado de diferente manera para este tipo de cuestiones. En el caso de nuestro país nos hemos decantado por decir se tiene que presentar para hacer la prueba y se tiene que autorizar para recibir el tratamiento. Otros países han hecho otro tipo de políticas que bueno, podríamos compararlas, pero no son exactamente las mismas. Existe un grupo, el Clinical Trial Group, el ACTG, que descubre a mediados de los 90s, lleva su tiempo todo esto, a mediados de los 80s, en el 85, el primer tratamiento con sidobudina para poder más o menos tener algún tipo de mejora en la calidad de vida, aunque en este momento no se tenía una mejora en la cantidad de sobrevida. Hasta que no llega, con la segunda generación de medicamentos, los inhibidores de proteasa fundamentalmente, se logra aumentar la supervivencia de los pacientes, y ahora es considerado, como saben bien los presentes, un paciente crónico. Eso es ya posterior a la segunda mitad de la década de los 90s. Pero en aquella época, pues, ¿qué es lo que se tenía que hacer cuando llega una condición nueva? Pues se tiene que buscar alguna molécula que sirva, porque no había nada que nos pudiera servir, porque no había ninguna condición así. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Un ensayo clínico. Entonces aparecen ensayos clínicos en donde se compara una molécula que se propone que pueda servir contra placebo. Y eso tiene toda una lógica y una serie de cosas. Podríamos hablar también de la ética del placebo, pero no nos va a dar tiempo. ¿A qué viene todo esto? A que haciendo esta serie de ensayos clínicos, el ACTG 076, el Clinical Trial Group, el ensayo número 76, encontró cómo se podía prevenir la transmisión vertical o de madre a hijo del virus. ¿Qué es lo que se tenía que hacer? De manera muy sintética,
dar tratamiento con sidobudina oral desde la semana 20. Todo esto supone el mundo desarrollado. El ensayo lo hicieron en Estados Unidos, en Francia y en Inglaterra. A ver si nuestras mujeres las tenemos antes de la semana 20 para que a la semana 20 les empecemos a dar la sidobudina. La verdad que la realidad es distinta en el ámbito clínico allá y acá. Entonces, dar la sidobudina desde la semana 20, interrumpir el embarazo no por vía vaginal sino por vía abdominal, suspender la lactancia y bueno, esta serie de condiciones prevenían la transmisión. Y claro, la industria farmacéutica, lo han dicho hace un par de años, no son una ONG, les importa ganar dinero y los países pobres no podíamos pagar ese tipo de condiciones de tratamiento. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues irse a un país pobre, sin regulación, hacer un ensayo clínico que además publican en Lancet. Tendríamos que hablar de la ética de las publicaciones, a ver si llega un estudio como este monstruoso a una revista tan prestigiosa como Lancet para ver el papel de los evaluadores. ¿Qué fue lo que hicieron aquí? Pues un estudio para poder ver si la transmisión vertical podíamos tener un esquema acortado, en donde solamente pues fuese en el momento del trabajo de parto por vía intravenosa una serie de condiciones. ¿Y qué fue lo que hicieron para el diseño del estudio? Pues aquí tenemos un montón de embarazadas tailandesas, al fin están pobres, igual se van a morir de esto, entonces a estas les voy a dar este tratamiento corto, a ver qué pasa, y a estas no les voy a dar nada, les voy a dar placebo. Para ese momento, la ética del placebo, que está escrito en estos documentos que estamos mencionando, decía que eso no debería hacerse, porque ya había un tratamiento que estaba probado, que era eficaz y habría que ver la eficiencia a nivel real. Entonces, hacen este estudio y dicen, pues sí, con esta versión acortada, el 50% no lo transmite la descendencia, lo descubrimos de este lado, de acá, pues todos se infectaron. Pobrecitos. Esta monstruosidad ética, el diseño es precioso, pero es una monstruosidad ética que hayan hecho esto, porque claro, se fueron a un país como Tailandia por no tener regulaciones ni éticas ni jurídicas. Y entonces, claro, se empieza a ver esto de que los países que tienen un poderío económico, político y social les importa hacer investigación en países que no tienen esas condiciones para que se investigue acá lo que les sirve a ellos. Es una crítica que se ha hecho muy desde la bioética en América Latina y bueno, existe a partir de esto, hay una revisión, hay una primera serie de recomendaciones que se conoce como las pautas SIOMS de 1983, pero a raíz de estas cosas que les estoy contando, las revisan en el 2002 y estas se conocen como las pautas SIOMS. Entonces aquí se menciona cuál pauta es, viene una pauta y luego viene una explicación de esa pauta. ¿Qué viene en las pautas de 2002? Pues la pauta 4 acerca del consentimiento. Dice qué es el consentimiento individual. Luego en la pauta 5, cómo se obtiene el consentimiento informado, información esencial para proteger los objetos de investigación. Ya ustedes cuando lo lean pues van a ver qué es lo que pide la pauta. En la pauta 6, la obtención del consentimiento informado, obligaciones de patrocinadores y de investigadores. Esta versión de las pautas tiene traducción al español, pero tiene también la idea como la Declaración de Helsinki que se tiene que revisar periódicamente para poder saber qué es la problemática que se está teniendo en ese momento para poder responder a ella. Entonces se volvieron a reunir desde el 2015 estos personajes que ven aquí, que son bioticistas muy destacados fundamentalmente de Estados Unidos y de Europa, y en noviembre, si no me equivoco, del año pasado sacaron la última versión de las pautas SIOMS, que es esta, la de 2016, que no tiene todavía traducción al español, pero ya saben todos los presentes que mínimo tiene uno que leer en inglés. Entonces este se lo van a tener que leer si les interesa en inglés, para ver que de 21 pautas que tenía en las pautas de 2002, ahora son 25, y que las pautas que hablan de consentimiento de manera central, hay otras pautas que toman el tema del consentimiento, son estas. La pauta 9 habla de los individuos capaces de otorgar consentimiento informado, la pauta 10 de modificaciones y extensiones del consentimiento informado, cuando se puede prescindir del consentimiento, en la pauta 16 la investigación con adultos incapaces de otorgar consentimiento informado, y en la pauta 17 la investigación con niños y adolescentes, que hace un énfasis especial, como se pueden imaginar, en el tema del asentimiento. Y bueno, ya no sé cuándo, en qué momento empecé, no sé en qué momento lo voy a terminar, porque siento que ya voy muy mal con el tiempo. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto ya para cerrar? Esto es muy apretado lo que tiene que ver con la revisión ética. Les voy a pasar así, suponía yo que me iba a faltar el tiempo, se los anuncié desde el principio. En nuestro país tenemos también regulaciones legales. Hay que irse a leerlas para ver qué es lo que pide la jerarquización de leyes que tenemos.
En el caso nuestro, la Constitución no dice nada, hay países que tienen el consentimiento a nivel constitucional, tenemos una Ley General de Salud, en donde pueden ustedes ver el título quinto, en el artículo 100 pide el consentimiento, en el 103 habla de cómo se tiene que contar con ese consentimiento, en el 11º la cuestión de la investigación en la farmacodependencia, no dice más la ley, tenemos que bajar un escaloncito más al reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud, y aquí viene una serie de aspectos éticos en el título segundo, el capítulo quinto habla del consentimiento informado, y todo eso se lo voy a pasar pues para que sepan que efectivamente tenemos que ir a revisar la ley para ver qué es lo que dice. Todo esto que viene en el reglamento es importante formalmente, y a casi todo el mundo le interesa el artículo 22 porque dice en contenido qué es lo que debe tener el formulario escrito. El artículo 21 dice que esto se tiene que hacer antes de manera verbal. Entonces, otra de las muchas perversiones que ocurren en materia ética es hace este documento y luego si no le entienden le pregunta. No, hasta la ley dice primero hay que explicar y luego le ponemos el documento para que firme. Pueden ustedes seguir analizando pues qué cosas vienen en el reglamento y luego pues vamos a tener que bajar otro escalón. Como ven es demasiado extenso el tema, todo esto ya tiene que ver con lo jurídico y pues habitualmente por eso los comités piden que haya un abogado para que el abogado que sabe de estas cosas más o menos le pueda uno decir si está cumpliendo con esto, si es que el abogado tiene formación en bioética, que ese es otro problema. En general en salud no se da mucho, bajamos otro nivel y nos vamos a la norma oficial mexicana que establece los criterios para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres humanos y algunos detalles que no vienen en el reglamento de la Ley General de Salud, pues vienen por acá en la norma. Y acá viene una cosa que voy a destacar, el título del documento. Bla, 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 el investigador principal, seguridad física, la carta de consentimiento informado, no, ya me lo pasé y ya no me acuerdo qué artículo era. Pero por aquí habla, el término que yo doy de sujeto de investigación es el que aparece en la Ley General de Salud, probablemente ya a quien no le guste, pero es el término legal y es el término que tenemos que utilizar legalmente, éticamente es otra cosa. El título del documento en clínica es Carta de Consentimiento Informado y acá es Carta de Consentimiento Informado en materia de investigación. Y tiene que venir así porque si no legalmente no es válido. Puede sonar una tontería si ustedes quieren, pero yo les invito a que vayan a su casa y que revisen su acta de nacimiento. Arriba dice acta de nacimiento. Si están casados, revisen su acta de matrimonio y arriba dice acta de matrimonio. Si ya se divorciaron, espero que no, pero pasa en nuestras sociedades. ¿Qué dice el documento arriba? Acta de divorcio. Todo documento legal debe tener un título que diga qué es. Si han pedido un préstamo, han firmado una cosa que arriba dice pagaré. Si no dice lo que tiene que decir, legalmente no es válido. Y tiene que ser con la nomenclatura que dice la ley, no la que querramos nosotros o la que creamos que suena más bonito. Porque como la CONAMED dice que el consentimiento es válidamente informado, pues yo le pongo el consentimiento válidamente informado. No, legalmente no es así. Luego éticamente pueden escribir todo lo que les dé la gana, pero legalmente no tendría por qué ser así. Y para cerrar, pues estas imágenes, que la presentación está ahí, entonces ustedes si quieren pues ahí se la pasan por correo como les venga mejor, no sé si a través de los organizadores se las pueden distribuir si les interesa. Es un cuadro comparativo acerca de qué es los elementos que pueden estar en el formulario escrito y que deberían de haberse explicado previamente, comparando las guías de buena práctica clínica que no alcancé a mencionar, que tienen que ver con la ética de los ensayos clínicos, en el medio lo que pide la Ley General de Salud y del lado derecho las recomendaciones de la Food and Drug Administration, de la FDA de los Estados Unidos. Entonces son 3 diapositivas y si ven el lado más flaco es la columna de en medio, que es lo que pide nuestro reglamento. Entonces nuestro reglamento en realidad es bastante laxo, por eso el énfasis que hice pues en toda la exposición fue a propósito de los aspectos éticos de la investigación. Voy a cerrar comentándoles algo que siempre digo, es una propaganda que hago para unos textos que escribimos, que yo coordiné en UAM Xochimilco, es sobre ética en salud en general. Los últimos 2 volúmenes hablan de ética en investigación básica y clínica uno de ellos, investigación sociomédica el otro volumen. Yo coordiné la obra y hay algunos capítulos míos en algunos de estos libros. Y pues siempre mencionaba yo los libros y tenemos la dificultad de que las editoriales universitarias tienen muy mala distribución. Bueno, me traje ahora un juego, se lo dejé por aquí a la doctora Hernández, a Liliana, a Gerardo, para que ahí a ver dónde los acomoda. No sé dónde van a terminar, pero en algún punto, pues si les interesan, los pueden consultar y hay algunos otros libros por ahí por si les interesan temas de ética y bioética. Quiero agradecer a la organización, a su amable atención.
Y desde luego, como siempre lo hago, al amor de mi vida, a mi hija, que pues el tiempo que le robó a ella es tiempo que comparto con todos ustedes. Estos son mis correos electrónicos. Si hay tiempo para alguna pregunta, yo con mucho gusto, y si no, pues ahí espero comentarios, sugerencias, reclamos y contesto todo. Muchísimas gracias por su atención. Hay espacio posible de 5 minutos para preguntas, comentarios. Si es que tienen aire, claro. Las consideraciones para el consentimiento que no es por escrito. ¿Qué hay que considerar en un consentimiento que no es por escrito? ¿Qué hay que considerar en un consentimiento que no es por escrito? Si escuché bien. Bueno, en principio, que no exista posibilidad de que lo dé por escrito, por una condición física o por una condición mental, podríamos decirlo. Si pensamos, no sé, las personas que fueron afectadas por la talidomida en los 60, hombre, si no tiene manos ni pies ni tiene forma de poner una huella porque no tiene huellas, pues no hay manera de registrar aquello. Hay gente que me dice, bueno, pero pueden escribir con la boca, pero es que el término discapacidad engloba una serie de cuestiones que es muy complicado hablar a nivel epistemológico, político y social, pero efectivamente, como se les nombró en alguna época en nuestro país, personas con capacidades diferentes, solamente algunos desarrollan esas capacidades diferentes. No todo el mundo va a aprender a escribir con la pluma en la boca. Entonces, si tiene algún impedimento en ese sentido meramente material, o algún impedimento por la inconsciencia o por la edad, si es un neonato, pues no me puede firmar y me puede consentir y me puede sentir. Entonces, aunque no esté escrito ese formulario, sí tiene que haber alguna evidencia de que se discutió con el representante legal, y si no hay representante legal porque era un desconocido que estaba en la UCI y había un protocolo y todo lo demás, que eso lo revisó el Comité de Ética y que es una excepción a la norma de tener consentimiento escrito. Ya nos queremos ir a comer, parece. Muy bien, si ya no hay más preguntas, comentarios, creo que la explicación queda muy amplia y muy extensa. Doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz recibe el reconocimiento por parte del Gobierno del Estado de Durango en manos de la Directora de Enseñanza de los Servicios de Salud, la maestra Liliana Martínez, agradeciendo y reconociendo su participación en esta primera jornada nacional de investigación con la conferencia de consentimiento informado en la investigación. Muchas gracias, doctor Álvarez. Nuevamente el aplauso.